Gracias a la municipalidad, en especial a la Dirección de Turismo por la invitación. Y bueno, queremos aportar acá con un granito de arena respecto a nuestra experiencia desde el territorio, allá en la, entre comillas, nueva región de Ñuble. Y bueno, para contar muy desde la práctica, en verdad, tenemos como ejemplo de cómo, primero contar cómo partió esta unidad de patrimonio, que efectivamente es una de las primeras unidades de patrimonio a nivel nacional. Si bien cuando se crea el año 2012, ya existía la unidad de patrimonio, entiendo, de Providencia, Viña del Mar también venía haciendo algo, pero con un enfoque más en el turismo. En ese contexto se plantea al municipio de Chillán crear esta unidad que viene un poco también con sus raíces en el programa Quiero mi barrio, que quizás algunos conocen, ¿cierto?, que es del MIMBU, ¿ya? Mis colegas Pamela Conejeros y Erwin Brevi en ese entonces, funcionarios del Quiero mi barrio, quedaron fascinados con este programa y parte de ese espíritu del Quiero mi barrio lo tradujeron en una nueva propuesta que consistía en crear una unidad propia del patrimonio dentro del municipio y tras reiteradas conversaciones y debates dentro del Consejo Municipal, el año 2012 se logra concretar este anhelo de crear esta unidad que parte como una unidad muy chiquitita, con 2 profesionales, Erwin arquitecto, hoy en día secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, y Pamela Conejero, también ha migrado al Ministerio de las Culturas. Y los 2 chicos parten con esta iniciativa que traía parte, ¿cierto?, de este espíritu del Quiero mi barrio, que partía muy de poner en valor el patrimonio de las comunidades, de los barrios de Chillán, y con un enfoque muy local, pensando primero en relevar el patrimonio para nosotros, para los chillanejos, no tanto para afuera ni para el turista, sino primero partamos por casa. Así que es un poco. Luego yo entré el año 2016, yo soy del área de la educación, así que también entré con nuevos aires también en la unidad, con especial en historia, y luego ya me fui especializando en patrimonio. Y en eso generamos estos lineamientos para trabajar en el quehacer de la UPA, que son educar, activar y protegerlos. Trabajamos como en ese orden de prioridades, ¿ya? Teniendo que el educar, sabemos, es la base de todo, ya no solo en contexto de educación formal, sí, digamos en toda su amplitud que tiene que ver con el educar. El activar, que tiene que ser ya vinculado, no, atrás, está bien, vinculado a la acción que se toman por parte de una comunidad que ya es consciente de su patrimonio. Y luego de digamos, de ese tránsito entre el educar y la acción, recién ahí decir, bueno, ¿qué es lo que protegemos? Y bueno, al interior del municipio, ¿cómo operamos? Bueno, somos una unidad municipal, multidisciplinaria, nunca se repiten las profesiones dentro del equipo. De 2 personas pasamos hoy día a ser 5, somos del área de la historia, la arquitectura, sociólogos, hemos tenido antropólogos, el área del diseño es muy fuerte, comunicadores, periodistas. Así que eso también es súper importante dentro del equipo, que siempre estén en diálogo distintas disciplinas, distintas profesiones. Y pertenecemos a la Dirección de Cultura desde el año 2016. Anteriormente, dentro de la SECPLA, nace dentro de la SECPLA, pero luego ya se traslada a la Dirección de Cultura, entendiendo que también era súper necesario entrar en el área más de lo recreativo, ¿ya? Sobre todo porque el Día del Patrimonio, el Mes del Patrimonio, venía tomando mucha fuerza a nivel nacional, así que también se vio la oportunidad de que la UPA no solo estuviera como siendo contraparte de la SECPLA, proyectos urbanos que tengan que ver con patrimonio, sino que también haciendo actividades como recreativas y más masivas también. Y nos encargamos de asesorar a los distintos departamentos del municipio en acciones relacionadas con patrimonio. Ya cuando los colegas del área de medio ambiente, aseo y ornato, tienen que hacer alguna acción que tenga vínculo con el patrimonio, ahí estamos. Cuando del área del turismo, los colegas tienen que hacer alguna iniciativa, algún proyecto que tiene una patita en el patrimonio, ahí estamos. Así que no solamente trabajamos dentro de nuestras misiones, sino que también tratamos de siempre estar colaborando con los objetivos de las otras direcciones que tengan que ver con patrimonio. Eso. Sí, en ese sentido funcionamos, bueno, además comentar de que es una unidad técnica, entonces además de todos los proyectos que se hacen a modo de difusión o de educación patrimonial,
se trabaja siendo contraparte técnica de, como dijo Karin, de todos los proyectos que un poco toquen el patrimonio. Estamos siempre como contraparte técnica. Entonces es importante mencionarlo porque tenemos igual un trabajo que después si ven las redes de la UPA es súper activo, pero hay un trabajo interno de investigación, de estar siempre pendiente, eso, a ver lo que dice acá, siempre vinculando a, como decía Karin, la SECPLA, el MIMBU, el DOM, el Consejo Monumento, el Ministerio de Obras Públicas, todo lo que tiene que ver con el patrimonio material. Siempre que hay que estar súper atentos, entonces estamos ahí como siempre al ojo, siempre idealmente nos llaman para poder hacer esta contraparte. Y se podría decir que somos el articulador, un articulador transversal que tiene este carácter municipal. Cuando llegan a la comuna, casi siempre se llega a la UPA, y ahí uno, como de hecho nos pasa como muy desde el quehacer diario, como que llegan preguntando por patrimonio, en cosas más grandes, a la UPA, y nosotros como que un poco redirigimos, y sí, muy un articulador. Sí, igual no es tan fácil como... costó igual harto tiempo que ser consultados o convocados. No es tan fácil porque, por ejemplo, cuando nos constituimos como región, llegó toda esta súper burocracia, los servicios, la Seremía, los Seremi, llega el Consejo Monumento, y en parte como que uno a nivel municipal queda como un poco desplazado y súper escondido, una unidad dentro de un departamento. Entonces igual al principio tuvo que existir ese encuentro con los nuevos colegas que llegaban a trabajar patrimonio y que se sumaban y robustecían a este equipo, porque al principio era el tema patrimonio trabajado solo por la UPA, y luego entran estas unidades, entra el Servicio del Patrimonio, entra el Consejo Monumento, y costó quizás al principio como poder decir, aquí estamos, somos como, también consúltenos, también los podemos ayudar, y también hemos hecho un trabajo para atrás que puede aportar en lo que ustedes vienen a hacer. Así que eso se logró, tenemos muy buena relación con nuestros colegas. Y es bueno transparentarlo, sí, de que cuesta el trabajo como de estar ahí así como estamos sí, aquí. No es tan sencillo. Ya. Bueno, dentro de las líneas, en el educar partimos muy como elaborando material complementario a nuestra actividad, siempre poniendo ojo en que el material lúdico es súper importante, sobre todo para atraer como a las nuevas generaciones, y que este tema del patrimonio sea algo súper transversal, que no sea solo como de expertos en el patrimonio, bajar como ese mito un poco y acercar el concepto a las nuevas generaciones. Y en eso el educar fue súper importante, este trabajo como desde lo lúdico. Entonces creamos jueguitos como para empezar a trabajar el tema del patrimonio desde el juego. Tenemos memorices, rompecabezas, ludos. En eso le hemos puesto harto cariño, harto empeño siempre de ya, pero ¿cómo mostramos este contenido? ¿Cómo llegamos a la comunidad y a todas las edades? Entonces el Día del Patrimonio se convirtió en la primera oportunidad para poder trabajar este material más lúdico, y lo empezamos a plantear como un premio para quienes iban a nuestras actividades, hacían los recorridos, se portaban muy bien. Luego tenían como la posibilidad de llevarse regalitos, y la verdad que con los años agarró mucho vuelo y cada vez llegaba más gente, y cada más gente como que peleaba por su, digamos, llegar su premio y tratar de hacer todas las actividades que uno plantea. Y así fuimos conciliando como esta línea de educación desde la elaboración del material lúdico y didáctico. Pero el año 2017 dimos igual como un salto súper importante, donde además de trabajar este material con comunidades en general, en la educación, digamos, en un plano más de la educación no formal, empezamos a trabajar en la educación formal ya directamente en una estrategia para entrar en el aula, ¿ya? Para eso ideamos el programa de educación patrimonial, que paso el dato, mañana vamos a estar profundizando sobre ese programa, y que es un programa que tiene la metodología de inserción curricular. Esto quiere decir que no es un contenido extra, no es un taller, no es una sobrecarga curricular para el docente, sino que
es un complemento e incluso un reemplazo a los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación, pero que tienen fundamento en el patrimonio local para dar cumplimiento con los objetivos de aprendizaje planteados por el Ministerio de Educación. Entonces, estuvimos trabajando bastante tiempo revisando los contenidos de cada uno de los niveles y preferimos partir por la base, por primero básico, y además que primero básico ofrece, es súper rico, digamos, como se plantea, porque de verdad los objetivos de aprendizaje apuntan a la valorización del patrimonio personal, familiar, del barrio. Entonces partes muy de lo cercano ya a lo macro. Así que un comentario sobre eso, que bueno, Karin hace un ratito atrás habló de que la UPA igual parte como más allá de querer mostrar la ciudad a las personas que lleguen, es muy desde el interior, partir muy desde dentro, como la comunidad tiene que, o sea, de hecho hay comunidades que ya por sí valoran el patrimonio que tienen, pero ahora lo bonito es que alguien además lo refuerza y lo releva. Entonces un poco ese trabajo que se ha hecho durante todos estos años en la UPA se ve reflejado también en este tipo de trabajo como del EP, que es Educación Patrimonial Escolar, donde los niños, para poder entender lo que es el patrimonio, que es un concepto súper abierto y está muy conceptualizado por académicos y todo eso, lo toman desde dentro. Las primeras unidades, como bueno, se va a explicar mañana, son muy desde el patrimonio personal, como que ellos valoran, cuáles son sus tesoros. Entonces es súper importante hacer esta comparación donde el trabajo comunitario desde la ciudad, que es lo macro, también se toma en estas instancias que son en la escuela, en primero básico, que es súper específico. Y bueno, después de un largo análisis, diseño de las unidades, el tema de ilustración, diseño, etcétera, el año, y también pandemia, que también nos frenó el proceso, el año pasado logramos lanzar el programa de educación patrimonial en su versión piloto para ser aplicado en establecimientos educacionales. Para eso realizamos este trabajo colaborativamente con el DAEM para que hiciera un seguimiento y evaluación del programa y así nos diera como el visto bueno para este año lanzarnos ya, digamos, en tierra firme y con todos los cheques que necesitábamos. Así que eso mañana lo vamos a conocer en profundidad. Bueno, el activar tiene que ver con acciones, intervenciones en el espacio público, efemérides, por decirlo así, puntuales, especialmente el Día del Patrimonio o la conmemoración del terremoto de 1939, que es algo muy significativo para nuestro territorio y que nos hace salir a la calle, intervenir en el espacio público, llamar la atención para poder como remecer un poco la memoria colectiva y poder ir relevando el patrimonio local y la memoria asociado incluso a un terremoto que sí es algo doloroso para nuestro territorio, pero que tiene que ver también con lo que hoy en día conocemos como nuestro patrimonio construido, que tiene que ver con un proceso de reconstrucción muy exitoso que vivió la ciudad bajo el paradigma de la arquitectura moderna y que si bien está entre nosotros, lo vivimos, lo habitamos, al principio era muy valorado por los arquitectos, pero por quienes llegan a estudiar este patrimonio en nuestra ciudad, pero no necesariamente por quienes lo vivimos como cotidianamente. Así que eso... Así que bueno, es que es importante mencionar de que en Chillán la gente de verdad, o sea, además de que está este rollo de la conmemoración del terremoto, de que se hace una actividad, que contarla, que nos reunimos en la catedral, o sea, en el entorno de la catedral, ¿se escucha? ¿Sí? Ya, en el entorno de la catedral, en la hora del terremoto, que a las 11:23 de la noche se hace una alerta de memoria, eso tú lo podéis contar más, bacán. Es bonito como se reúne mucha gente, y mucha gente también perdió sus familias en ese terremoto. Todavía, como son 83 años, 84 años, todavía hay gente que sobrevivió al terremoto. Nuestras abuelas, por ejemplo. Entonces, algo súper cercano, muy desde el testimonio. Y eso es súper bonito porque uno le pregunta a cualquier persona y es como, este es el punto de inflexión de la ciudad. Es como un hito súper importante, que es súper doloroso, pero como dijo Karin, se le dio la vuelta con el tema de la reconstrucción. Entonces lo que conocemos de Chillán ahora es producto de este punto de inflexión que es como se le dice en arquitectura, los terremotos son un catalizador de la llegada de la arquitectura moderna al sur de Chile.
en ese tiempo. Entonces, bueno, acá como ven son imágenes del terremoto, esa era la catedral. Estas imágenes son impactantes porque si bien están en ruina, o sea, la ciudad quedó en el 95% en ruina, quedaron muy pocos edificios en pie, como 3, que se mantienen y todo bien. Pero entonces la gente conoce su propio patrimonio, conoce su memoria, y es una memoria además como la memoria colectiva, es una memoria que se traspasa. Nosotras entendemos el terremoto desde, además que es como en todo Ñuble, como es súper potente. Entonces nosotros tenemos el testimonio de nuestras abuelas, la UPA también se ha dedicado a recopilar el testimonio de los sobrevivientes, de hijos o hijas de sobrevivientes y así. Entonces es un relato que se ha ido hilando en el tiempo y que finalmente la UPA ha sido un poco como este ente recolector de esos testimonios para relevar esta memoria. Entonces es una actividad súper importante en la ciudad. Me gustaría que la comentara si es que hay tiempo. Sí, de las actividades que se hacen. Yo creo que quizás tienen aquel referente más cercano de Valdivia, que ellos también tienen un tema muy fuerte con el terremoto de Valdivia y que se hacen estas acciones de memoria no solo para recordar como, digamos, el tema del dolor, sino la resiliencia y cómo una ciudad es capaz de levantarse, cómo políticas de Estado ayudan a eso y cómo es importante relevar estas políticas de Estado porque finalmente el haber sido como asertivas también en su momento, visionarias en el caso de la reconstrucción de nuestra ciudad. Por ahí decían hace un rato que pocas políticas públicas trascienden, como con tantos años. Yo creo que dentro de las que se pueden mencionar es justamente como herencia lo que tuvo que ver con las políticas que se tomaron después del terremoto del 39, porque se aprendió a cómo se debe, aquí la colega arquitecta sabe más, pero en cuanto a la ley general de urbanismo, la planificación de las ciudades, el tema de promover la vivienda antisísmica, y gracias a eso, gracias a lo que pasó en Chillán también, finalmente, y a las políticas y las decisiones que se tomaron en ese momento, hoy día somos un país que resiste, digamos, y casi que hacemos memes de cuando hay temblores fuertes y terremotos y nosotros aquí como que no pasa nada, pues. Sí. Y eso es porque finalmente... ¿Cuándo fue? El fin de semana, temblor allá en Cosquecura, como el clásico de terremoto. Cosquecura, terremoto. Y ahí estábamos así. Bueno, esas acciones que hemos hecho que pasan muy desde cicletadas, que cerca de la noche de la hora del terremoto recorre la ciudad para conectar hitos de memoria, estas instalaciones en el espacio público, proyecciones de visuales con material de archivo, son parte como de las actividades que hemos realizado desde el año 2016 que se conmemora, y todo ese material, todas esas actividades, toda esa recopilación histórica de archivos, de memoria, se condensó en este libro que lanzamos hace poquito, en la última conmemoración que hicimos en enero pasado, y que fue una investigación que realizamos junto con el Centro del Patrimonio de la Universidad Católica de Chile, gracias a un fondo al patrimonio que nos adjudicamos el año 2021, y generó mucho impacto en el territorio. El día del lanzamiento fue muy emotivo porque llegaron muchas familias con sobrevivientes acompañando a personas de mucha edad y que se veían reflejados en esta historia que estaba siendo contada, sistematizada por primera vez, porque había mucha información suelta, pero nos sirvió mucho esta investigación para poder condensar todo, sistematizar, reflexionar y a través de distintos capítulos poder ir ordenando y dándole cuerpo a esta historia del terremoto de Chillán. Además que lo otro bonito de que llegó mucha gente con testimonio y sobrevivientes es que además, que es lo gratificante como del trabajo que hacemos, es como que estas personas se acercan a darte las gracias, como gracias por tener esto escrito, que es lo que ellos mismos contaron. De hecho, en el libro hay una sección especial de todos los testimonios de estas personas, entonces es como gracias por dejar plasmado lo que nosotros vivimos acá, en un documento escrito, porque ellos, obvio, se lo cuentan a la gente, a sus familias, pero esto ya es algo material y no se va a perder, claro. Entonces, es justamente lo que más valoran, es como yo estoy legando esto, dando este legado. Y las actividades además siempre muy concurridas, la gente muy, muy participativa. Este año pusimos esta canción del terremoto, el vals del, ¿cómo se llama? Se me olvidó.
Es un vals que salió después del terremoto del 39 y nuestras abuelas se acuerdan. Entonces fue como además entregar ese regalito a nuestras abuelas, a nuestra misma familia. Mi abuela tiene 100 años. Sí, y ella estaba así como, ¿de verdad van a cantar esta canción? Ella cada vez que me habla del terremoto canta esa canción. Entonces este año se relevó eso con artistas locales, hubo mucha participación, existe una velatón en la catedral que es el ícono del terremoto, y entonces súper emotivo. Sí, y bueno, otra cosa que rescatar, que ahí con esta acción nuevamente se cae esto de que el patrimonio es lo construido, es lo que uno tiene que ver, es lo material, porque finalmente el terremoto del 39 botó todo. Botó una ciudad neoclásica, reluciente, la perla de Ñuble, Chillán, porque uno ve fotos del Chillán antes del terremoto del 39 y no lo cree. No se cree que ese pudo haber sido Chillán. Y todo eso se cayó, desapareció. Y uno podría decir, pucha, como que no hay nada entonces. Pero ahí nuevamente sale el tema del patrimonio, la memoria, que no tiene que ver con lo construido, sino con este proceso de significación que le dan las propias personas, las comunidades. Entonces, con mayor razón, nos encanta conmemorar el terremoto. Sí, vayan, en enero. Pero además, bueno, lo que nos convoca es que las gestiones que hay que tener para lograr todas estas actividades es que nosotros partimos desde 2 meses antes pensando qué se va a hacer, a pesar de que son actividades que se mantienen en el tiempo, que son las mismas, pero hay que gestionarlo desde 1 mes, 2 meses antes, porque, bueno, municipalidad, o sea, entendemos la burocracia que hay, y entonces hay que gestionarlo con mucho tiempo y se logra. Y este año tuvimos además colaboraciones internas desde la municipalidad. Antes se hacía, casi que lo hacía solo la UPA, y se activó incluso la dirección de deporte, o sea, le pedimos colaboración para la bicicletada. Ahora seguridad ciudadana, que es algo nuevo que pasó en Chillán, ahora tenemos seguridad ciudadana, esos autitos y todo eso, todos trabajando para la misma actividad. Entonces eso también es súper bonito desde la institución, desde la institucionalidad. Bueno, aquí en modo paréntesis, que este trabajo de recopilación de fotografías, testimonio y todo, también ha sido gracias a un programa que habíamos creado anteriormente, que es Archivo en tu Barrio, donde vamos junto al archivo fotográfico de la Biblioteca Municipal a digitalizar álbumes familiares. Y eso ha sido muy importante porque encontramos fotografías inéditas que no están en el Archivo Nacional, ni... ¿Cachai? Como que ahí está la foto inédita, está en el álbum, está en ese tesorito que se guarda en cada una de las casas, y eso fue tremendamente importante también para el desarrollo de esta investigación y otras. Bueno, y en el eje proteger, aquí dejo a la experta. Proteger. Bueno, en el asunto del proteger, igual como Chillán tiene esta idea de la reconstrucción, como decía Karin, tenemos hartos inmuebles que tienen estos valores patrimoniales, arquitectónicos, urbanos, y como mencionamos al principio, comunidad técnica, estamos al pendiente siempre de que se mantengan en las mejores condiciones, o sea, que no pierdan su carácter de originalidad. Estamos siempre atentos a cuando hay alguna intervención. Si es que alguien intenta intervenir, siempre vamos a tratar de poder generalmente desde la conversación, es como muy de que, hola, ¿sabes que esto si no lo sabías, sí, tiene un carácter patrimonial, tienes que hacer esto? Han habido algunos casos donde ha sido un poco complejo, pero sí, pero se ha logrado a través de la conversación. Entonces, bueno, en Chillán, además de tener, son 5 monumentos históricos que son de categoría a nivel nacional, que por ejemplo en este caso la que vemos acá es la catedral, que es, como ya ustedes ven la catedral y saben que es Chillán. Y además la UPA, desde que comenzó después en el 2016, se preocupa de poder instaurar los inmuebles de conservación histórica, que es una categoría que está en los planes reguladores de la ciudad. Y logra incluir 20 inmuebles de conservación histórica, que de hecho para nosotros sigue siendo poco, porque la calidad de la arquitectura moderna que llega a Chillán tiene mucho valor histórico, valor arquitectónico,
Entonces, bueno, 20, si bien suena harto, podrían ser más en la ciudad. Y fueron los primeros. Antes de esa declaratoria de 20, no había ni un solo inmueble de conservación histórica. Y la catedral, que es el ícono de Chillán, además de la longaniza, recién fue Monumento Nacional el 2014. Entonces, sí es importante que hayan unidades de patrimonio dentro de los municipios. Porque antes de eso, no había nada declarado. Está ahí todo... Sí, es que antes de eso siempre hay iniciativas desde las personas, pero no tienen un poco las competencias técnicas para llevarlo a cabo con tanta profundidad. Entonces, al haber una unidad de patrimonio, ahora que ustedes también la tienen, obviamente estas personas que tienen estos intereses van a recurrir al trabajo técnico que tienen las unidades de patrimonio. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntar entre medio, por si acaso, a alguien. Martín. Ya, la verdad, siendo bien honesto, fue súper express. Porque estábamos quedando fuera de la consulta, el PRC se estaba haciendo muy en el ámbito de patrimonio, digo, no lo otro, pero muy a puerta cerrada, y se pataleó. Se pataleó para incluir fichas que ya estaban como prehechas, y estos son los 20 inmuebles que queremos incluir. Así que fue súper rápido, porque no se estaba incluyendo dentro del plan. Otra vez más iba a haber un PRC sin inmuebles de conservación o sin zonas, otra vez. Así que se propusieron estos 20, se aprobaron y se logró ingresar. Pero no te puedo decir que hubo un interés como... Desde la SECPLA, quizás se le estaba hasta pasando por alto, porque tampoco, como antes había una unidad de patrimonio ni nada, como que de verdad son temas que a veces pasan por alto. Si finalmente acá no hay malas intenciones, a veces los lineamientos de un municipio, las prioridades y los objetivos de verdad están puestos en otros temas y se entiende también, un municipio tiene que cubrir muchas necesidades y cuando uno trabaja al interior de un municipio se da cuenta y dice, oh, sí, en verdad es mucho el trabajo. Entonces estaban quedando fuera. Y patudamente se propusieron estos 20, las fichas ya estaban hechas, así que había como que en el fondo decir que sí, y sí, se aprobaron. Y ahora estamos a la espera de una actualización de este PRC y poder incluir zonas, porque nos encontramos en otro punto crítico desde que somos capital regional, el lado, digamos, lo negativo, por decirlo así, tiene que ver con la presión inmobiliaria. Llegó súper fuerte la inversión, como que las torres empezaron a aparecer, las demoliciones, así espantoso, y tenemos solo 20 inmuebles protegidos. Entonces el resto ya queda a criterio del propietario a quien se lo vende y qué hace con su inmueble o con su barrio. Entonces, hace quizás 5 años atrás estábamos contentos por tener 20, pero ahora la verdad es que es tremendamente insuficiente. Sí, bueno, acá podemos ver una sección bastante gráfica de la ciudad y estamos marcando... ¡Oh, no se ve! Ustedes no lo ven nada. Ah, a ver, esperen. ¿Ahí ese? Ya, ahí sí se ve mejor. Ya, en la anterior estábamos mostrando solamente el catastro de los inmuebles de conservación histórica, así que lo vamos a ver acá, que son... Pucha, que no... Ah, pero ¿alcanzan a ver lo rojito? Sí. Ya, esos son los inmuebles de conservación histórica, que son los 20 que están ingresados en el PRC. Y los de color violeta son los monumentos históricos, ¿ya? Entonces ahí se ve ya que son muy puntuales, porque son 20 y los otros acá son 4 en la ciudad, porque tenemos un patrimonio, o sea, un monumento histórico en un sector rural, que es el Puente de Confluencia, que vamos a hablar más adelante. Entonces acá, donde se marca, tenemos marcados como este cuadrado, son las 4 avenidas que son el casco histórico de la ciudad. Lo que está dentro, la gran mayoría de la arquitectura es arquitectura moderna de la década del 40, 50, 60, que tienen ahí de las dos instancias de la arquitectura moderna, pero principalmente de la década del 40 porque post-terremoto. Entonces ahora, además, en este catastro incluimos, como se ven muchos puntitos, son los inmuebles de interés patrimonial. Hablamos de interés patrimonial porque no están declarados, entonces no podemos decir son inmuebles de conservación histórica o son inmuebles patrimoniales, porque es también algo que les va a tocar a ustedes trabajar en la unidad de patrimonio,
es poder hablar bien de los conceptos, porque la gente, muchos hablan de, esto es una casa patrimonial. Y cuando se habla de eso, se habla cuando están protegidos por ley. Entonces, lo ideal es que hablemos del interés patrimonial. Entonces, como ven, suman muchos más. Y además sumamos, como decía Karin, idealmente queremos poder incluir zonas de conservación histórica que en el plano regulador son áreas, conjuntos que se pueden proteger. Y en este caso nosotros hemos catastrado los conjuntos habitacionales de interés patrimonial, que son los que se ven celestitos. Voy a indicar acá. Que son estos. Estos de acá. Y estos barrios son barrios de arquitectura moderna para obrero, para empleados municipales, entonces tienen un carácter además, no solo desde el patrimonio material, que sería el patrimonio o los valores arquitectónicos y urbanos, porque eso uno lo ve casi yendo al lugar de por sí, pero además tienen un interés en el término del patrimonio que podríamos llegar a decir inmaterial, porque tienen una concepción desde el modernismo, desde que ya llega la arquitectura moderna con estos parámetros de decir el hombre moderno, hablar del hombre moderno, donde se le entrega vivienda a la clase obrera, donde se le entrega vivienda a los empleados municipales. Eso es una actitud súper moderna para la época. Entonces, además, estos conjuntos tienen ese valor histórico para la ciudad, y que se puede extrapolar al valor que tiene el modernismo a nivel internacional. Y además, yo me paré, pero tenía el mouse aquí, me paré, y están estos dos barrios, que son los barrios históricos, que están fuera del damero fundacional, que es este cuadrado que ya habíamos hablado. Esto igual es para ponerlo en contexto de Chillán. Y son barrios que son anteriores al terremoto del 39, que todavía mantienen mucha construcción en tierra y que existen por el tema de la migración campo-ciudad. Entonces son asentamientos que llegan a esta ciudad en 1800 y tanto, no me acuerdo, del principio del siglo. Llegan con la migración que conocemos que pasó a nivel nacional, y se instalan en estos barrios y aún se mantienen especialmente, por ejemplo, Santa Elvira. En el barrio este es el barrio Santa Elvira y este es el barrio Ultra Estación, que está atrás de la estación, o sea, atrás o más allá de la estación, Ultra. Que aquí también llegó a la arquitectura moderna y todo, pero acá en el barrio Santa Elvira, por ejemplo, hay mucha todavía construcción en tierra y mantienen un habitar que sigue siendo desde lo rural. O sea, son, además de la casa, que ya es una fachada continua, son construcciones en quincha o en adobe, y además tienen estos predios alargados, que son esta llegada como a modo de los huertos familiares que pasó también en muchas ciudades. Tienen ese habitar de cultivar la tierra, entonces mantienen un sector que tiene mucha vegetación en el interior de los patios, porque tienen ese habitar desde el campo. Entonces ahí empiezan a pasar estas cosas como estos sincretismos entre lo urbano y lo rural, que lo vamos a comentar más adelante. Ahora quería comentar, si bien estos sitios de interés patrimonial no tienen una declaratoria por normativa y qué sé yo, es súper importante destacar el rol de sus vecinos, de sus comunidades, porque son los principales protectores de sus barrios. O sea, afortunadamente existen ellos, y no es patrimonio que esté vacío, en obsolescencia, en desuso, están vivos. Entonces, son los principales defensores. Cuando a Santa Elvira le demuelen una casa, queda la embarrada. Cuando en Ultraestación pasa algo que atente contra su patrimonio, lo hacen saber. Y también en los conjuntos habitacionales modernos, porque los conjuntos están habitados, ya sea por sus propietarios originales o por los hijos de los propietarios. Por lo tanto, un poco también van viendo como el lado, digamos, ya no tan terrible. Sí, no existe una declaratoria oficial, pero está esta protección que a veces incluso es más poderosa, que es el cuidado que le dan las propias comunidades en mantener su fachada, su vereda bonita, el arbolado, sus jardines. Y eso creo que es súper importante destacar, y que no siempre ocurre, y nos encontramos con barrios que están vacíos y que los queremos recuperar, porque es importante ya no para la comunidad que lo habitó, sino para los interesados en patrimonio. Y eso hace que sea más difícil la pega.
Sí, además, bueno, comentando de que es bastante estacionario el movimiento como de la población. Entonces son familias que han habitado Chillán desde harto tiempo, como decía Karin. Se van, bueno, nos vamos a ir pasando. Acá voy a mostrar esa. Perdona. Ahí se ve más claramente las 4 avenidas del casco histórico. Sí, dígame. Antes que pasen a otro tema, dentro de la investigación que ustedes hicieron, Chillán tenía una identidad previo al terremoto, ¿sí? O sea, ¿qué quedó de eso ahora? Bueno, porque nosotros como ciudadanos conocemos la catedral, que es como la identidad que ustedes tienen Chillán, y la catedral la conoció el presidente. ¿Qué había antes? En ese punto, por ejemplo. ¿Qué bueno, de la identidad previa ahora? justamente este plano es súper bueno y atingente para lo que usted está consultando, porque dentro de lo que quedó está esta herencia urbana. Si bien se cayeron los inmuebles, quedó este trazado urbano de la cuarta fundación de 1836. Eso igual es importante destacar. Chillán no pasaban 100 años y se caía por completo. Eso es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, el caernos y levantarnos y caer no levantarnos. La cuarta fundación en 1836, Losier hizo este damero, con 4 avenidas, 5 plazas, una central y todas a distancia, digamos, equidistante cada una. Y con el terremoto del 39 perfectamente se puede haber tomado la decisión nuevamente de empezar de cero, que eso se había hecho antes, se trasladaba, se hacía otro damer, otro trazado urbano, pero acá se tomó la decisión de mantener el trazado urbano y sobre él reconstruir. Eso es como una primera, digamos lo que se mantuvo. Y que no es menor, porque digamos cuando uno pregunta qué es lo que quedó, no quedó nada. Quedó su trazado urbano y sus 5 plazas, y eso no es menor. Sí, de hecho, bueno, este trazado responde a una ciudad republicana. Chillán tiene tremendas avenidas y calles donde conocen calle, viene la platabanda, que es donde están los árboles generalmente, o la vegetación, la vereda, y después queda otro espacio. Entonces son calles muy amplias, y eso es producto de este primer trazado urbano, después de ese cambio de la cuarta fundación. Y además se concibe la ciudad en microorganismos, o en estos cuadrantes, nosotros le decimos, que son a través de las plazas, las 5 plazas. Y como están equidistantes, otra de las cosas súper importantes, porque particularmente nosotras entendemos el patrimonio siempre entre lo material y lo inmaterial, y acá el patrimonio inmaterial de la ciudad, que es lo que perdura, es la calidad de vida de poder ser una ciudad caminable y que tiene espacio para la vegetación, que ahora lamentablemente está llena de autos porque los autos se suben a la platabanda, pero se sigue manteniendo. Entonces, y ahí empiezan a verse esos problemas, esas problemáticas. Y eso. Sí, herencia, calidad de vida. Yo creo que eso es súper importante, y es como más invisible, cuesta como ejemplificarlo, pero tiene que ver con la calidad de vida. Y lo otro, que de lo que quedó, es ese vivir rural, porque finalmente se reconstruye Chillán bajo este paradigma de la arquitectura moderna, todo pasando, la Bauhaus, Alemania y todo, pero quienes habitan esta arquitectura moderna la habitan a su usanza rural. Pero ustedes tienen dos, o sea, ustedes creo que son los únicos, la única ciudad que tiene esa modalidad. Tienen un Chillán nuevo y un Chillán viejo. Sí. Y ese Chillán viejo tenía una identidad previa al terremoto. ¿La sigue conservando o se unieron las dos en una sola identidad? Sí, le respondo y luego voy aquí con la señora. El Chillán viejo corresponde a el Chillán del 1830. En 1835 hubo un terremoto muy terrible también, y en eso se traslada la ciudad a este Chillán nuevo. Lo que quedó es lo que llamamos Chillán viejo. Ya, si bien hubieron ordenanzas que obligaban a migrar y deshabitar y desalojar este Chillán para armar este nuevo Chillán que vemos acá en el plano del 1836,
no, este es de 1895, pero es el trazado 1836, es gente que quedó resistiendo y se quedó viviendo en ese Chillán. Es otro, que está muy cerca y hoy en día casi conurbado por el tema, bueno, conurbado, están conurbados. Y tiene como una identidad mucho más en lo colonial también, porque quedó como en ese periodo, quedaron como muy ahí, ¿ya? Sí, intentan darle como esos aires, que hay como muchos farolitos y facha continua. Claro, sí. Relevan mucho la figura de Bernardo Higgins, que digamos ahí nació, está el parque Bernardo Higgins, pero son espacios diferenciados e incluso son comunas distintas. Sí, tienen municipalidades diferentes. Son... No hay una conexión y una sola identidad para ellos. Es que se concibe como una gran identidad porque en realidad nosotras hablamos mucho de la identidad de Ñuble, porque Ñuble, como es una región súper chiquitita, contábamos, por ejemplo, que en la antigüedad nuestras abuelas se demoraban 1 o 2 días en recorrer desde la cordillera y bajar a Chillán, ahora son 20 minutos. Entonces la identidad está muy mezclada entre todos, tenemos habitares súper parecidos, y más allá de que no se vean iguales en las casas, por ejemplo, Chillán y Chillán Viejo, la gente de Chillán Viejo va a Chillán como si fuera su centro. Entonces, finalmente es un sector que tiene trata de relevar esta identidad colonial, pero afectados también por el terremoto, porque esas casas en realidad son casas que se construyeron, mantienen esa tradición, por ejemplo, constructiva de la tierra, pero también son posteriores al terremoto. Hay algunas que se pueden haber mantenido más rurales o más periféricas, pero en general es una identidad muy, muy mixta. Eso. Cuando ustedes hablan de la parte rural, ¿están hablando de las casas quintas? En el barrio Santa Elvira de Ultraestación, sí, se da esa condición de la casa quinta, de la crianza de animales menores, elementos, no sé, el huerto, el barrón, es propio de cada casa en Santa Elvira y eso se mantiene en el tiempo. ¿Quedan aún alguna casa quinta en ese sector? Sí. Sí, ¿Hay alguna relación familiar, o sea, de quienes vivieron ahí? ¿Cómo en qué sentido? Histórico. Sí. Totalmente. Sí, lo que pasa es que, como decía, Chillán tiene una población muy estanca. Gente que vive hace muchos años ahí y la familia sigue viviendo en esas mismas casas y los hijos y los nietos, y etcétera. Claro, y como son autoconstrucción, el cariño que se le tiene es muy importante, entonces, y son casas grandes con espacio, por lo tanto, el hijo se quedó viviendo en la casa de los papás o construyó atrás porque el patio es grande y el nieto también, y los nietos, y afortunadamente se ha ido dando esa condición de que está habitado por sus familias que llegaron a fundar el barrio en este contexto de finales del siglo XIX, principios del XX, migración campo-ciudad, donde no había posibilidad de vivir en el centro, porque igual el Chillán del centro, entre las 4 avenidas, igual era, y es muy elitista también, y es importante decirlo. Bueno, retomando, porque después van a ver fotitos de Santa Elvira, así que ahí podemos retomar el tema de estos barrios. Era lo que les contaba acá, que nosotros hablamos de estos cuadrantes, que son 5 cuadrantes en torno a las plazas. Bueno, dato también del tema de la reconstrucción es que se decide mantener este damero fundacional, que es el trazado que hace Antonio Losier, Ciudad Republicana y todo eso. Incluso, a modo de anécdota, llega Le Corbusier a ofrecer hacer el trazado, que iba a ser un trazado de estrella, iba a mantener un poco estas cinco plazas o dinámicas urbanas, pero a modo de estrella, pero con la triquiñuela de decir, bueno, yo les hago esto y después me pasan el plan regulador de Santiago. Y lo que se hace, que es como lo que nosotros siempre valoramos como ese empoderamiento de las comunidades, decimos, no, o sea, acá queremos mantener este sistema porque nos acomoda, porque es grato tenerlo así, etc. Entonces están estos 5 sistemas que son plazas, y en torno a estas plazas existe el mismo funcionamiento, un estamento educacional, una iglesia, un edificio público. Y la plaza, y además un conjunto o barrio que está en torno a estas plazas. Entonces es muy, muy sistemático cómo poder entender o recorrer Chillán. O sea, recorriendo las plazas uno dice, ya bueno, recorrí todo el centro histórico de la ciudad.
Y en torno a esto mismo, bueno, acá estamos viendo, esta es la municipalidad, cuando, no me acuerdo qué fecha, debe ser del 40 y tanto, está 60 por la gente y los autos, sí, y las micros. Entonces lo que vemos en el damero fundacional es propio de la arquitectura moderna o arquitectura racionalista, muy maciza, pocos vanos por el tema de que se habla del terremoto y tiene como esta connotación. Y acá podemos ver, obvio que hay muchas calles más, pero podemos ver un poco la infraestructura pública, en este caso en la Escuela México, la que está más arriba, el eje Libertad, que es la parte céntrica de Chillán, donde se ven este es el eje Libertad, junto con esto, donde se ve una tipología que llegó a Chillán que es muy propia del anterior, o sea, existen estas casas que son casas de alto, es comercio abajo, vivienda arriba, pero acá llega con esta impronta racionalista donde además un poco, digamos, comillas, se ponen de acuerdo porque era la tónica de la época, como desde la arquitectura, decir, bueno, yo necesito hacer que sea armónica la ciudad y terminen haciendo esta escala de ciudad. 2 pisos, acá tenemos un edificio que ya son 4 pisos y es un poco lo máximo que teníamos hasta la llegada de las inmobiliarias. Y además acá abajo se ven como uno de los barrios que les comentábamos que tienen interés patrimonial y como pueden ver se mantienen bastante originales. O sea, esto es súper clarificante, como decir, bueno, acá las modificaciones, excepto por esta que está acá, son súper pocas y tienen súper buenos patios, entonces la gente lo mantiene porque la casa tiene una muy buena calidad constructiva. Exactamente, y le da la identidad, y la identidad nosotros lo concebimos también como el paisaje cultural de la ciudad, es la imagen de ciudad que nosotros estamos proyectando, que se proyectó y que además nosotros como misión necesitamos preservar, porque esto es Chillán, es como decir, bueno, acá está Chillán, miren, así va a continuar siendo idealmente. Sí, poco para cerrar, se preservó también a solicitud de la comunidad. Nosotros, para efectos de la investigación de este libro, estuvimos humeando mucho en el diario local, La Discusión, que todo esto es uno de los periódicos más antiguos de Chile, y después del terremoto y previo a la planificación de la ciudad, se generó una discusión súper rica, súper interesante en los diarios, donde los vecinos, la agrupación de propietarios, las juntas de vecinos, planteaban sus ideas de cómo se tiene que reconstruir Chillán. Esta era una pregunta abierta, cómo nos replanteamos, cómo nos reconstruimos. Y ese debate, que hoy día se llama participación ciudadana, que en ese entonces no existía, se dio en el diario abiertamente y ahí quedó muy claro la manifestación de los antiguos propietarios de seguir viviendo digamos, donde se respetara este trazado urbano, el ancho de las calles, y se tomaron la altura que comentaba acá la compañera. Entonces también es importante destacar que si bien en ese entonces no existía la participación ciudadana, a solicitud también de los vecinos y presión de los vecinos en medios escritos públicos, pudimos también conocer ese proceso previo a la elaboración de estos instrumentos de planificación. Así que era algo que desconocíamos y lo logramos también analizar en la revisión del periódico entre marzo del 39 y finales del año 39, ya como 10 meses más o menos esto estuvo en discusión, y hasta que ya se genera el plan regulador, la planificación definitiva de la ciudad. Bueno, pasando a otro tema, y también para cerrar el lineamiento como en cuanto a protección. Perdón, ¿sí? Ustedes hablan de que en el terremoto quedó prácticamente dominado un 95% de la ciudad. Ese 5% que quedó, ¿se entiende que es ese trazado en las plazas o hay algún edificio que haya actualmente que yo pueda ir y ver y decir este edificio sí es? Podríamos volver a los monumentos. Sí, es el trazado, las plazas y algunos inmuebles, entre ellos la iglesia y convento de la Virgen del Carmen de Chillán, de los curas carmelitas, que es neogótica, aquí se cacha el tiro que no tiene que ver con la nueva corriente modernista. Esa quedó en pie, la capilla de abajo, la capilla y Hospital San Juan de Dios, la iglesia San Francisco, que no es monumento nacional, y 2 casas que eran modernas, que habían sido muy pioneros, 3 casas,
que eran pioneras en la época, miradas quizás con qué ojo, y esas quedaron en pie. Y eso también nosotros conversando así acá con los colegas decimos, y quizás eso también dio seguridad y hecho así concreto de que esa era la forma de construir, porque no les pasó nada, sí, pero quedaron... Lo corroboramos porque en la prensa igual, con esto del análisis de datos del diario, se corrobora diciendo así como construya en hormigón armado, casas antisísmicas, construya moderno. Sí, como... la publicidad es súper entretenida de cómo vendían la casa. Sea una familia moderna. Sí. La ISO se hizo famosa. Sí, total. Ahí la constructora se llevó todos los millones. Bueno, y en el plano también protección y dejando atrás también el tema más arquitectónico, esto es un encargo que quisimos también relevar, que se nos hizo hace muy poquito, el año pasado, en estas mismas fechas, quizá un poquito antes. El alcalde Camilo Benavente nos sorprendió haciéndonos este encargo de empezar a hacer los primeros sondeos para comprobar si existía o había evidencia de un mural que fue eliminado, borrado, censurado en dictadura, que es este mural Principio y Fin, que existió en la sala del Consejo Municipal y que lo hizo el destacado artista Julio Escame, y que fue tan importante que vino incluso Salvador Allende a inaugurarlo. ¿Ya? Este mural se convirtió en un mito urbano heavy porque así espectacular como lo ven ustedes, tuvo una vida súper cortita. Se inaugura, ¿cuánto estuvo? Un par de meses, y sufre este atentado terrible y muy como desde el relato oral se comentaba que lo ametrallaron, que le tiraron alquitrán, que no le hicieron al pobre para hacerlo desaparecer, y después de eso nadie hizo el intento de ver si algo quedaba porque ya se daba por hecho que se había destruido por completo. Y bueno, este es uno de los principales atentados contra el arte chileno que se hizo en dictadura, y estaba muy calladito, muy en silencio, muy también, y se entiende bajo del trauma que significa también pasar por esta situación. Y se nos encarga esta misión de empezar digamos, chiquillos, vean si algo queda de mural. Y acá la colega tuvo la maravillosa idea de contactar al Centro Nacional de Conservación y Restauración, y ahí iniciamos como este proceso. Sí, bueno, teníamos el encargo. Además, miren, este es todo el mural, y acá al medio ahora hay una losa, porque el edificio se dividió en 2 pisos. Entonces, además tenemos ese inconveniente. Nada menos. Y claro, contacto al CNCR, muy como, hola, ¿sabes que tenemos este encargo? Muy así. Y las chicas del CNCR, que son puras mujeres, por lo menos la de la unidad donde estamos trabajando con ellas, dicen, por supuesto, conocemos el caso, nos interesa participar. Y ellas además prestan estos servicios como de investigación, de laboratorio, pero además ellas se quisieron involucrar y un poquito como que nos ayudaron un poquito más, y se llevaron muestras de las capas del mural y todo. Llegan a trabajar, pero bueno, esto es antes. Este cuadrito que ven acá fue el primer acercamiento, que fue muy manual, con bisturí, retirar capas y lograr ver si es que se encontraba algún indicio pictórico. Y se decidió tomar este sector porque tenemos la escala de la puerta, entonces teníamos más o menos saber dónde estaba. Proyectamos el mural ese día para poder marcar, y se empieza a escarbar acá y se logra dar, casi no se ve, pero se logra dar un mínimo de color amarillo anaranjado, y dijimos, hay algo. Bueno, de ahí eso fue con un arquitecto especialista en restauración, y después tomamos contacto con el CNCR, y ellas vienen con toda su tecnología, con cámara y cosas. Finalmente tenía tantas capas que lo tuvieron que hacer a mano de todas formas. Y en el segundo nivel, que es acá, donde está más difícil poder resolverlo porque son colores demasiado parecidos, y está pintado de blanco, gris y todo eso, así como estos colores de acá. Pero se hicieron varias catas donde se pudieron ver como una de las cosas más importantes que fue que algo súper mínimo, que son catas de 1 centímetro, 2 centímetros, así.
es que en una se veían 2 colores. Entonces eso ya era como, ¿por qué hay 2 colores en este pedacito? Entonces esto es el mural. Entonces ahí se lleva ella se lleva en la investigación, al laboratorio, y estamos ahí en esa espera. Sí, lamentablemente los vamos a dejar en la incertidumbre máxima, porque no podemos. Nos llegó hace muy poco el informe técnico de análisis de todas las catas que se abrieron, donde a simple vista coincidían muy bien entre el color que se encontró y la fotografía que se superpuso. Y no tenemos permiso para contarle todavía, pero se vienen cositas. ¿Cuánto? Estamos en eso. Bueno, eso, el año pasado estuvimos trabajando en esto. Además, bueno, esa otra cosa que también es súper loable del trabajo de la UPA, porque la mayor parte de los trabajos que se hacen siempre se documentan. Entonces, además de tenemos registro audiovisual acompañando siempre como de un documental. Pueden visitar la página de YouTube, porque ahí se van alojando. Así como los trabajos desde la arquitectura, los habitares y todo, también microdocumentales. Y también tiene su registro audiovisual, particularmente de este trabajo, del proceso. Yo le quería hacer una consulta. Sí. Por ese mural, ¿habían registro porque se supone que se bombardeó, se perdió? ¿Había un registro? Porque cuando recién se hizo tiene que haber periódico o algo para después ustedes restaurarlo y que coincida con el registro que estaba, ¿o no? Sí, afortunadamente existe esta fotografía que fue súper importante, aparte de como la perspectiva que está tomada, porque es completa. Y desde una de las galerías, ¿sí? ¿Un muro lateral ese? No, de donde se tomó la foto. Ah, sí, es desde una galería, como desde arriba. Entonces, esa foto fue clave. Está la foto, otro par de fotos del día de la inauguración, y Boceto. hay un catálogo también del mural que fue súper importante porque en ese catálogo que lo presenta, además se menciona otro mural que está en la sala y que no teníamos conciencia de él. Y también están los bocetos que Julio Escames hizo y que afortunadamente están muy bien conservados en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Están esos bocetos. Así que ese fue como nuestro material base. Pero esta foto fue clave. Sí, otro material base, siempre los testimonios de los funcionarios que estaban en ese momento, hablamos con ellos, entrevistas, etcétera. Sí, eso fue súper interesante porque los funcionarios, yo antes, digamos que nos hicieran este encargo formal, siempre estuvimos como haciendo consultillas, pero nadie se acordaba, nadie se acordaba, terrible. Y luego cuando ya estaba como en la luz verde y esto fue como un encargo ya oficial y del alcalde y todo, todos se acordaban. Entonces pudimos entrevistar a exfuncionarios y gente que todavía está en el municipio que se acordaba de cositas. Entonces nos ayudó también bastante ese relato oral. ¿Sí? ¿De qué habla el mural? No sé, de al menos de acá se veía como algunos teatros, no sé. Sí, bueno, no hay una descripción propia de Julio Escames, pero no está esa descripción desde él. Pero claramente es una imagen muy futurista, casi que asusta porque coincide también mucho de lo que uno vive en el presente, el tema, digamos, de... Es muy de mostrar, bueno, acá se ve mucho la clase obrera, de la toma de armas, acá represión. Es como lo mismo que pasó con el mismo. Exacto. Entonces, justamente este tipo de imágenes es un mensaje que más encima en el 72 y después en el 73 dicen, bueno, ¿cómo vamos a dejar esto si...? Y ahí pasa ese atentado. Entonces, muy desde la clase obrera y la toma de armas y eso, por lo que se ve en las imágenes. Está planteado como bien decía tú, como de postmodernismo, Sí. en términos pictóricos. Sí. Y hay mucha influencia justamente en Le Corbusier, en la construcción del ángulo de Gropius, de Van der Reis. Es que es alumno de muy Bauhaus. Sí, muy Bauhaus. Sí. Son lo que va quedando siempre de la Bauhaus hasta esa época. Absoluto.
Sí, no, impresionante. Bueno, desde ese punto de vista también el tema de cómo el arte en espacios públicos, eso de que el arte está abierto a toda la comunidad en la sala, un consejo donde, aparte de tomar decisiones importantes, va público, va la ciudadanía a ser parte de esto. Entonces, la carga ideológica detrás de eso, el mensaje es súper power. Y no se salvó. Que a 3 cuadras está el mural de Siqueiro y Guerrero, que también son power, pero eso, ahí no sé cómo lo habrán hecho, pero se salvaron. Es que era una escuela igual, como que, bueno, No sé. no se sabe. Bueno, ya pasando a otro punto y también para ir cerrando, queríamos un poco también hablar de cómo entendemos nuestro territorio, que no solamente es urbano, sino que tiene un vasto territorio rural y que siempre quedaba como fuera también de, digamos, de actividades que se hacían antes, que se concentraban todos en la plaza, que todo en la catedral, que todo en el centro, que todo en Chillán. Que toda la modernidad como que se llevaba toda la atención y en eso también quisimos darle la vuelta y relevar nuestro territorio rural, porque es mucho, de verdad, cuando uno piensa en Chillán, piensa en la ciudad, bueno, debe pasar en todas las ciudades, que uno piensa solo en la ciudad, pero no el territorio que abarca la comuna. Entonces en eso empezamos a trabajar y a unir digamos, este camino del Chillán urbano desde el centro y cómo esto se conecta con la ruralidad. Y bueno, un eje súper importante es el ferrocarril, porque finalmente del barrio Ultraestación nace esta conexión a través del ferrocarril y se prolonga hacia los sectores rurales, que conecta a Quinchamalí, que es muy conocido, ¿cierto?, por su alfarería, por sus alfareras, que luego vamos a profundizar en eso, y que remata en el Puente Confluencia, que es un monumento nacional. Así que, bueno, acá está una imagen súper importante que es representativa y que también nos llamó mucho la atención porque esta imagen fue presentada en la exposición de Sevilla de 1929. Ñuble participa de esa exposición internacional y uno podría pensar, bueno, en estas exposiciones los países quieren mostrar lo mejor de sí mismos y como que hacen una imagen media distorsionada de la realidad, y nos encontramos la grata sorpresa de que dentro del material que fue presentado, de un álbum que se preparó, un álbum fotográfico de Ñuble que fue presentado en esta expo, estaba en grande esta foto. Y nos pareció súper bonito que nos mostraran tal cual somos. Bueno, aunque está súper posada la foto. Pero independiente de eso, muestra la ruralidad, muestra la cantora campesina, esta vida en torno a las fiestas, elementos constructivos, el parrón. Así que dijimos, sí, pues la ruralidad es importante, no solo ahora, sino que siempre ha sido importante. O sea, la llevaron a Sevilla, a la exposición internacional. Así que, bueno, desde dónde abordamos esta temática, principalmente en los barrios que ya mencionamos anteriormente, que nacen de esta migración campo-ciudad. Uno de ellos es el sector Barrio Ultraestación, donde viven aún muchos funcionarios del ferrocarril, junto a sus familias, y que le dieron vida, carácter, identidad y gracia a este lugar, porque también todos conocemos a los ferroviarios, mi padre también es ferroviario, y tienen digamos, una forma de ser también como bien asociado a la fiesta, al encuentro, ¿cierto? Y el barrio Ultraestación tiene esa esencia, que anteriormente se llamaba Villa Alegre, y que fue también un lugar muy importante para la familia Parra. Ellos pasaron su infancia ahí. Cuando se habla de Villa Alegre en las biografías de los Parra, ¿es este Villa Alegre? Por si acaso, que muchos se confundieron harto tiempo haciendo las biografías, y es este el Villa Alegre, de la infancia de los Parra. Entonces, ahí se vivía mucho esta bohemia, mucho la fiesta, mucho la peña, las casaquintas. Así que este barrio Ultraestación, que es el punto de partida y de conexión con la ruralidad más profunda, tratamos de relevarlo siempre porque lo pasamos súper bien y porque a pesar de que el ferrocarril, como en todas partes, tuvo su decadencia, quedó viva esa esencia del ferroviario, del colega, de que todos son ferroviarios, y eso los une y los mantiene unidas a las familias del sector. Hacia abajo. Yo lo corro. Ahí. Pero igual, cortito, es importante porque además, como bien saben, llega el ferrocarril ahí, es un puerto.
es un puerto. Entonces, además de toda esta fiesta, mucha actividad comercial, llegan también los productos de la zona rural para ser vendidos ahí. Entonces, es lo que pasa en la mayoría de los barrios ferroviarios. Son muy activos, muy activos. Sí. De Barrio aquí, Puerto. sí, muy barrio Puerto. Barrio Santa Elvira, que habíamos estado hablando. Y bueno, de este barrio, Ultraestación, vinculado al ferrocarril, llegamos, ¿cierto?, así por orden. Primero, bueno, Guape no lo mencionamos, nos saltamos. Está luego el sector Quinchamalí, estoy hablando hasta el sector poniente, y que también, por supuesto, había una estación y que hizo que también que este lugar fuese muy dinámico cuando el ferrocarril tuvo su época más álgida y que lamentablemente eso ya no existe, pero las alfareras de Quinchamalí siguen ahí dando una impronta súper, marcando siempre con el tema de la alfarería en el ámbito del patrimonio inmaterial, y que nuestro trabajo también comenzó con ellas cuando se inicia la UPA. No tan al comienzo, sino que el año 2014 ya se empieza a trabajar directamente con las alfareras y también un poco muy desde lo que se creía de lo que era Quinchamalí. ¿A qué me refiero? Se creía que era un par de alfareras, que eran poquitas, que estaban desapareciendo, que había como que ir a rescatar, esa palabra que uno siempre la usa en patrimonio, pero la verdad que nos dimos cuenta que el universo de alfareras era súper grande, estaban vivitas ahí trabajando, y claro, como no es un poblado turístico, uno no lo ve hacia primera que llegue y hoy hay un tótem informativo y hay locales de comercialización. No, pues ellas trabajan en sus casas, en sus talleres y en la dinámica de lo cotidiano hacen su alfarería. Entonces hicimos un catastro y de pasar a conocer 10 nos dimos cuenta que habían 82 alfareras, escondiditas en los rincones, en los cerros, en la vuelta, en la bajada, en la quebrada. Sector importante, Santa Cruz de Cuca. Es más grande que Quinchamalí, o sea, digo, está Quinchamalí claro. Y otro sector. Entonces ahí además están las dos, que tienen además como cada una su identidad alfarera. Entonces también hay que relevar como todo ese sector. Es Quinchamalí, Santa Cruz de Cuca. Entonces, ya no era claro, solo Quinchamalí, sino que también son las alfareras de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca. Y empezamos a trabajar con este catastro, primero con en ese entonces Consejo de la Cultura, no era ministerio aún, y se empezó a hacer los registros para ingresarlas al registro de patrimonio inmaterial, y con eso empezó un recorrido, un camino de postulaciones y reconocimiento. El primer reconocimiento que las postulamos fue el Tesoro Humano Vivo el año 2014, donde un grupo de 14 alfareras obtuvieron este reconocimiento. Fueron 14 porque eran 14 las que lamentablemente estaban organizadas. Y también esta postulación me parece que se hizo antes del catastro. Entonces, también hay que reconocer que sí, se cometió un error en ese momento, porque se postuló solo un grupo de la población y eso en el tiempo igual fue generando resquemores dentro de la población. Sumado a que el Tesoro Humano Vivo también se ha ido comprobando que es un reconocimiento que genera un poco de tensión dentro de la comunidad, porque igual es un reconocimiento que se traduce en plata. Y inmediatamente los que no lo obtienen quedan molestos con los que sí. Entonces, en ese entonces se reconocieron 14 como Tesoro Humano Vivo. Luego postulamos al sello de origen, sello de excelencia y reconocimientos que iban aquí, que apuntaban a toda la comunidad y protección a toda la alfarería que cumpliera con, con la forma de hacer que había sido mantenida, de forma ancestral. Y bueno, en todos estos años de trabajo con Quinchamalí y con postulaciones y reconocimiento y todo, también nos fuimos dando cuenta que las cosas, a pesar de los reconocimientos y todo, esto que suena súper bonito, las alfareras tenían tremendas problemáticas que no se solucionaban con un diploma, con un decreto, no se solucionaban. Y que tenían que ver con la transmisión del oficio, y ahí se tuvo que hacer un diagnóstico. Y claramente el resultado fue que la alfarería Quinchamalí está en peligro de extinción, porque a pesar de que son 82 las alfareras, la mayoría, el 90% tienen avanzada edad, solamente 2 son menores de 40 años, por lo tanto el intercambio del saber está en peligro. Segundo, el tema de la salud es
es un tema crítico. Igual muchos productos del oficio han desarrollado enfermedades de tipo pulmonar, la artritis, etc. En tercer lugar, y también muy, muy crítico, es la obtención de la materia prima, porque antes de todo este tema del monocultivo y que llegara la celulosa Arauco al sector, ellas tenían libre acceso a las minas de greda, ¿ya? Y hoy en día la mayoría de estas minas están en terrenos de Arauco y tienen que ingresar a la mala. Y hay otros problemas que tienen que ver con el medio ambiente que han ido alterando su entorno y por ende eso afecta el tema de la materia prima. Por ejemplo, el guano, que es clave para lograr ese color negro a través del ahumado, es súper difícil obtenerlo hoy día porque los fundos ya no tienen ganado, ya no tienen animales, ya no hay guano. Entonces, el tema forestal ha ido mermando e imposibilitando la obtención de estas materias. Así que este diagnóstico terrible, sí, es terrible, igual sirvió para ser realista y decir no, hay que hacer acciones más concretas, esto tiene que traducirse en política pública, y a solicitud de las propias artesanas se levantó la postulación a un reconocimiento de la UNESCO, pero en la línea de lista de salvaguardia urgente, ya que esta lista es una lista alarmante, que te dice Estado de Chile, acá tienes un elemento de PCI que está en peligro y que por ende tú te tienes que comprometer con acciones concretas, con política pública de distintos ministerios para solucionar esta situación. Y afortunadamente se obtuvo esta declaratoria el año pasado, en noviembre, el 21 de noviembre, el Comité Internacional en Rabat, Marruecos, votó a favor de esta declaratoria. Todos estaban súper felices, pero quienes trabajaban en el proceso sabíamos que en verdad no era simplemente ser reconocidos por la UNESCO, sino que estábamos siendo reconocidos por algo más o menos terrible. Pero lo bueno es que esta declaratoria se obtuvo gracias a que dentro del expediente de postulación iban compromisos firmados por distintos ministerios, firmados por presidente, también compromisos propios del municipio, que justamente van en pro de mejorar la salud, la transmisión entre generaciones y el tema de la obtención de la materia prima. Así que en eso se está trabajando actualmente, velando para que los compromisos que fueron asumidos se cumplan. Sí, quería justamente destacar que cuando hay este tipo de declaratorias, generalmente son el punto de inflexión, un punto intermedio. Hay un proceso que está de atrás en donde participó mucho la UPA, la Karin particularmente es la encargada de articular todas las dependencias municipales, todas las direcciones municipales, para velar por que se cumplan estos compromisos, como bien decía. Entonces existe todo este trabajo previo, llega la declaratoria y de ahí se empieza a trabajar de nuevo. Entonces es importante en la gestión pública entender de que no es un término, es un inicio. Es un nuevo inicio para estos compromisos. Sí. Bien, ¿alguna consulta de este proceso? Sí. A mí me interesó bastante el material didáctico ese educativo. Quería saber dónde se puede obtener. Lamentablemente tenemos un stock limitado y trajimos un regalito que va a quedar acá en la dirección. Sugiero yo que quede como material de consulta. Pero no tenemos mucho. Sí, lo que pasa es que se entregan. Como material que tenemos, casi que se entrega todo y nos quedamos como con ejemplos para hacer este tipo de muestras. Sí. ¿Cómo financian todos esos juegos? Todo es muy interesante. Sí, muy buena pregunta. Sufriendo. Y con muchas horas de nuestro tiempo. Sí, buena pregunta. Bueno, por supuesto que tenemos financiamiento municipal, pero siempre es necesario, así como también pasa acá con los colegas del municipio, postular a financiamiento externo. Entonces, todos los años hay que estar postulando a los FND, a los fondos de desarrollo regional, a los Fondara, todos los fondos, porque si no, no se logra. Sí, porque a mi parecer, deberían incluirlo dentro de lo que son especialmente los talleres educativos para los niños, porque es una manera de que ellos aprendan más rápido, yo creo que si uno se coloca a leer, es aburrido. O sea, para mí es aburrido, pero si a mí yo me coloco a jugar, ya se vuelve más divertido. Exactamente.
Sí, pues la idea es que sea divertido, que se pase bien, es como muy ese espíritu del Día del Patrimonio, que es una fiesta ciudadana, como que todo el país está vacilando el patrimonio. Entonces, esa es la idea. Sí. Puedo destacar algo de la UPA que gracias a ustedes la cultura de Chillán y esto, ¿cómo se llama? En los ferrocarriles, la alfarería se está guardando, porque así no se pierden las cosas, la cultura, el baile, la iglesia, los monumentos y los patrimonios. Muchas gracias, muchas gracias. Algo hacemos. Sí, algo se No, logra. pero siempre destacar que es porque hay una comunidad activa. Donde no nos resulta la pega, justamente es donde no hay una comunidad activa. Pues, no sé, la iglesia de los Carmelitas, la neogótica que vieron, espectacular, increíble. Pero ha costado mucho generar proyectos de conservación y restauración porque está vacía, no hay gente. No hay comunidad No asociada. hay comunidad asociada. Los carmelitas, cuando fue el terremoto del 2010, se fueron de la ciudad. Y es patrimonio que queda en obsolescencia. Entonces, siempre destacamos que si funciona es porque hay una comunidad que está viva y están las juntas de vecinos, y en cada una de las comunidades hay un vecino motivado y que hace recorrido, y es por eso. Como que uno nos dice Nupa y nosotros Chalupa. Esto es como eso. Sí, Bueno, alta motivación, igual hay que comentar eso. Hay que tener motivación para trabajar, para estar en eso. sí, pues los colegas acá de patrimonio saben que va todo muy ligado al corazoncito, porque si no, no funciona. Ya, y para ir cerrando, queríamos concluir con el sector de confluencia, que esto remata en el límite de Chillán hacia el Valle del Itata, y que tiene una historia también muy interesante de contar, que este pueblo se vive el día a día para su puente es todo. Y Sí, perdona, aquí es un buen ejemplo de la comunidad asociada a los patrimonios. Exactamente. Este puente fue construido en el contexto del desarrollo agrícola, agrario de la región, para poder conectar el secano con Confluencia, que en Confluencia había una estación del ferrocarril que llevaba toda su mercadería al puerto de Tomé. Además de ser como esta infraestructura vial que conecta y todo lo demás, se fue convirtiendo en un ente vivo para la comunidad, porque sirve para pasear, para cruzar, para contemplar el entorno natural. Es el lugar de recreación de la comunidad, porque es una comunidad muy chiquitita, es un villorrio Confluencia, y que también ha sufrido un poco con el tema de la instalación de la celulosa Arauco, que está al ladito, y que ha ido mermando también el patrimonio natural del entorno. Entonces el puente está ahí presente, recordando ese pasado, digamos, glorioso, activo, de donde se cruzaban las carretas con los productos que embarcaban a la estación, y luego esto se iba a Tomé. Está ahí recordando ese pasado, pero también está muy en el presente. Y la historia parte así. El año 2015, el MOP construye un nuevo puente que une el sector de Portezuelo con Confluencia, no aparece acá el puente, y lamentablemente esta nueva infraestructura incluía demoler el antiguo puente, siendo que están súper distanciados, que no tienen relación y que nada afectaba a tener este puente. Pero contemplaban las obras presupuesto para demoler el puente de Confluencia, el puente de madera, que a todo esto es uno de los puentes de madera más largos de Latinoamérica. ¿Cuántos kilómetros? 512 metros. Sí. De carpeta, ya, ahí especifiquemos, de carpeta de madera, porque acá, bueno, ven que es hormigón, pero la carpeta de madera y además de una vía, entonces está el clásico del descanso y todo. Exactamente. Y ante eso la comunidad se levantó, hicieron protestas contra el MOP, viajaron a Santiago, pidieron ayuda a las autoridades, y en eso tocan la puerta de la Unidad de Patrimonio para elaborar el expediente de postulación para declaratoria de monumento nacional, porque en ese entonces no tenía nada que lo fuera a salvar, no tenía ni una declaratoria. ¿Perdón? Sí, como si era una de las posibilidades. El otro ya era de buena voluntad, pero estaba re difícil porque ya dentro del presupuesto de la construcción del puente estaba considerado la demolición de este. Y se hizo una declaratoria express, se trabajó muy rápido en hacer esta declaratoria para solicitar al Consejo de Monumentos que fuera ingresado como monumento nacional mientras se construía el otro puente, o sea, todo pasando en paralelo.
Y afortunadamente se dio luz verde, salió esta declaratoria como monumento nacional y el puente no se pudo demoler. Así que fue jaque mate nivel soñado. Sí, y no se demolió el puente, y lo bonito que, si bien toda la comunidad de Confluencia valora mucho el puente, quienes rugieron más fuerte fue una agrupación de mujeres que también se agruparon a propósito de esta urgencia como una asociación, Salvemos el Puente Confluencia, y fueron estas mujeres las que la lideraron, digamos, llevaron la batuta, y que hasta el día de hoy están ahí siempre dispuestas para hacer recorridos, han estado atentas a si alguien hace un daño, nos llaman al tiro, la Charito ahí, hemos cuando lo quieren vandalizar. Mucha actividad de peligro este año y el año pasado por los temas de los incendios. Exactamente, si bien así no lo demolieron, siempre ha estado en peligro porque es de madera y producto de los incendios forestales siempre está en peligro de incendio, y el año 2019 tuvo un amago de incendio bien importante y se tuvo que cerrar. Y eso dolió mucho, dolió tremendamente, porque el pueblo no tiene otro lugar de esparcimiento que no sea el puente. No tiene. No hay ningún otro lugar donde la gente pueda ir a pasear, etc. Entonces, para acompañar este doloroso proceso, que había que hacerlo porque era un peligro transitar por el puente, se nos ocurrió postular un proyecto con los vecinos que era la construcción de un mirador que permitiera mantener el vínculo con el puente sin la necesidad de transitar en él. Era como un nanay mientras lo reparaban. Entonces trabajamos en el diseño de un mirador que iba a estar en el acceso al puente y que iba a permitir, por una parte, poder contemplar el entorno natural, poder fotografiar el puente y mantener este vínculo mientras se gestionaban los recursos para restaurar lo que nosotros, quien trabaja en patrimonio sabe que eso es súper lento cuando son estas obras grandes. Y finalmente, extrañamente, no, positivamente, el puente se reparó antes de poder inaugurar el mirador. Fue súper rápido la reparación del puente y no nos esperábamos eso. Así que el pueblo ganó por los dos lados, ganó porque se restauró rápidamente el espacio que se había incendiado y pudimos inaugurar después este mirador. Así como, entre paréntesis, es que es súper importante que desde la gestión, por ejemplo, desde la MUNI, estar siempre en contacto con las otras instituciones. Nosotros tenemos una muy buena relación con el Consejo Monumento, entonces, si bien de repente a uno se le olvida hacer esas cosas de los diálogos y todo, porque eso pasa, es súper buena al final la comunicación que tenemos con ellos. Entonces, esa rapidez también tiene que ver un poco con eso, como con que la comunidad esté presente, que la presión desde los otros entes técnicos y estar en contacto. Entonces ellos además también sabían de que nosotros estábamos trabajando en este hito porque, si bien está fuera del polígono que está declarado, porque si no tendríamos que entrar a pedir permiso, ellos también están en conocimiento de que se van a hacer actividades en torno a un monumento histórico nacional. Eso, sí. Este es un fotomontaje, por si acaso, y esta es la realidad. Ahí están de hecho los arquitectos que diseñaron, y que además lo importante es que a través de la participación ciudadana y de la recopilación histórica y toda esa investigación previa, porque no es llegar y poner un hito, no es llegar y poner una infraestructura sin contexto. Entonces, lo que se hizo en las imágenes anteriores del trabajo con la comunidad, se logra tener infografía también en torno al puente, la historia, la historia de la creación, los testimonios, etc. Esta es una mirada desde arriba, que la idea justamente era poder mirar la extensión del puente de Confluencia. Sí, acá se demuestra, al igual que con el ejemplo de la recuperación del humedal, que con intervenciones que no requieren de tanto presupuesto, se pueden activar lugares. Por ejemplo, la limpieza que hicieron en el humedal, el reforestar, seguramente es mucho más económico que hacer un nuevo parque para la ciudad, que siempre se piensa en obras nuevas, como un nuevo parque y millonada. Entonces, estas iniciativas que sí son más económicas, más puntuales, con recursos a veces propios a nivel municipal, en este caso fue un fondar que era súper poquita, un fondar regular, y acá le metimos construcción, material y toda la cosa, se logran activar espacios, porque después de la construcción del mirador,
la cantidad de visitantes los fines de semana, lamentablemente no hemos sido tan mateos acá como los colegas de tener las visitas ni nada, porque es un espacio abierto, es impresionante. Más novio, tomarse fotos, sesiones de fotografías de embarazadas. Yo tengo pendiente ir. Pero mucha gente. Así que ese era uno de los ejemplos, igual como para finalizar. Sí, es bueno, gracias.